Bueno, buenos días. Muchas gracias por esas bellas palabras. Te vamos a llevar a todas partes para que nos presentes igual. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Para mí siempre es un placer venir aquí, que es mi tierra natal, en la que me une tantas cosas. Efectivamente, si alguien no sabía que soy riojano, pues ya lo sabéis. Yo aprendí a hablar aquí, aprendí a andar en Cenicero, a las puertas del bodegón de Emilio. A las puertas del bodegón de Emilio. Por entonces, Emilio, yo no sabía que eras un camarada, lo descubriría bastante tiempo después. Es normal, tenía 4 o 5 años de lo que estaba hablando, pero también la ironía, supongo que ni tú te podías imaginar que ahora Ludovico iba a presentarse a candidato de alcalde allí por Cenicero. Son las ironías y por eso decía, hay una vinculación afectiva también con esta tierra, esta hermosa tierra. Y es un placer adicional poder hacer esta intervención en el día de hoy, no solo acompañando a los compañeros y compañeras esta extraordinaria candidatura a la que os invito a votar, ya que se puede pedir el voto, pues os invito a votarla, sino porque lo hacemos aquí en este instituto que para los riojanos y para las riojanas y para las gentes de Logroño representa tanto, por lo que me habéis ido contando. Para mí representa algo adicional. Aquí estudió mi madre y aquí estudiaron todos los hermanos y hermanas de mi madre. Y por lo tanto creo que nos permite hacer una reflexión también en clave generacional de lo importante que es lo público. Lo ha dicho Enar muy bien, yo quisiera aprovechar para hacer esa reflexión. Yo soy menos mitinero que Diego, de hecho, si soy honesto, soy mucho menos mitinero que Diego, pero me gustaría aprovechar para que en esta, que me parece genial, no quiero que luego me diga Diego, joder, me has dejado ahí tumbado en mi tierra, no, todo lo contrario, lo hace extraordinario. Eso es otro estilo el mío, porque me gustaría aquí aprovechar para trasladar algo, además de la petición de voto, ¿no? Y es la reflexión política que creo que es más importante y que, como conclusión, lleva naturalmente a la decisión de optar por introducir esa papeleta correcta en la urna. Y es sencillamente lo que nos estamos jugando y lo que se está jugando en una tierra como La Rioja en estos momentos. La política es una política que cuando la concebimos ahí fuera suele estar manoseada de conceptos y de nociones que se utilizan indiscriminadamente y que confunden más que aclaran. Una de esas nociones, y además lo ha dicho Arantxa muy bien en su intervención, es la concepción de libertad. Hablan de libertad unos y otros, pero no se refieren exactamente a lo mismo. Cuando las derechas y los reaccionarios hablan de libertad, suelen referirse simplemente a lo que en filosofía política se llama libertad negativa, es decir, la capacidad de elegir, simplemente la capacidad de elegir. Entonces, desde esa concepción, una persona sin recursos es libre porque puede entrar en un supermercado, aunque no pueda comprar nada, pero es libre porque puede elegir, puede entrar, nadie le ha impedido entrar. Desde otra concepción republicana, concepción positiva, la libertad es mucho más importante, es mucho más que todo eso. La libertad es la posibilidad de emanciparse de la necesidad. La libertad es la posibilidad de desplegar un proyecto de vida autónomo y digno. La libertad, por lo tanto, solo es posible cuando hay ciertas garantías de existencia satisfechas. La libertad solo es posible cuando hay servicios públicos garantizados. Por eso lo público es tan importante para garantizar la libertad de la mayoría social trabajadora. Porque sin lo público, solo una pequeña porción de la población sería libre. Sin lo público, la mayoría de la población no tiene acceso a los bienes necesarios para desplegar un proyecto de vida autónomo. Por eso, desde esta candidatura, desde nuestra concepción política, desde nuestro espacio político, lo decimos, no hay libertad si no hay sanidad pública, no hay libertad si no hay educación pública, no hay libertad si no hay pensiones públicas, no hay libertad si no tenemos lo público para proteger a la mayoría social trabajadora que no podríamos acceder en otras condiciones. Por eso, la importancia de las políticas públicas para desplegar estos proyectos de vida autónomos, para que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida digno, con salarios dignos, con condiciones suficientes para poder decidir cómo hacer su propia vida. Y esto lo hacemos en el territorio, porque esto no son abstracciones, son cosas concretas. Lo decía Diego, la sanidad pública es una cosa concreta, la educación pública es una cosa concreta, las políticas concretas en las que trabajamos desde las instituciones, pero lo hacemos también en el territorio. Y nuestro territorio está siendo amenazado, lo ha dicho Enar también. Nuestro territorio está siendo amenazado en este momento, lo dijo Arantxa al comenzar. Vivimos una crisis climática. Es verdad, es una crisis climática que amenaza la propia vida. No solo la nuestra, la de la especie humana, sino la de la vida en general.
la de los propios ecosistemas en los que nos insertamos. Y esto es verdaderamente motivo de una reflexión necesaria, porque el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. La especie humana, de la que procedemos, de la que somos, tiene aproximadamente un poquito más de 200.000 años desde que aparecimos en la Tierra. La agricultura, que dio lugar al Neolítico o a lo que se llamó el periodo climático Holoceno, comenzó hace unos 12.000 años. La democracia, en algunos lugares, alcanzó hace unos pocos centenares de años. La revolución industrial hace 200 años. Y en todo ese tiempo hemos estado beneficiándonos de un periodo climático llamado Holoceno que nos ha permitido desarrollar nuestras vidas. Pero ahora mismo, con un modelo de producción y consumo que se llama capitalismo, estamos amenazando la propia existencia, ya no solo, y decía, de la especie humana, sino de todo lo que nos rodea a nuestro alrededor con vida. Y por eso se le ha llamado emergencia climática. Pero todo lo que he dicho hasta ahora es verdad, pero falta algo. No somos la especie humana, en conjunto, la responsable de esta situación. No somos todos y todas los que estamos aquí los responsables de la situación por igual manera. No es verdad. Por eso algunos preferimos hablar de crisis ecosocial, porque crisis ecosocial nos dice que no es solamente una cuestión técnica, sino que es una cuestión que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la desigualdad. ¿Sabéis lo que es el calentamiento global? Porque es la expresión más clara de esta crisis ecosocial, calentamiento global que, aunque ahora el tiempo nos haya dado esta tregua, estamos sufriendo con diferentes olas de calor que nos asisten cada vez más y cómo el territorio se va viendo amenazado, incluido la producción primaria, que es tan importante en La Rioja. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que vivimos en un sistema que está cruzado por las clases sociales y que la intervención de cada uno de nosotros y nosotras no es la misma. El calentamiento global está causado, entre otras cosas, por los gases de efecto invernadero. Pues si vemos cuál ha sido la aportación y contribución a estas emisiones de gases de efecto invernadero en lo largo de la historia reciente, veremos que un solo país, como es Estados Unidos, es responsable del 40% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y los países de la Unión Europea el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que los países de Asia, los países de África, los países de América Latina no han tenido apenas ningún tipo de contribución a esta situación en términos históricos. Sin embargo, son los que más sufren la crisis climática, son los que más sufren las inundaciones, las sequías, las situaciones extremas. ¿Y qué ocurre con ellos? Que no pueden vivir donde quieren vivir y huyen de sus tierras, huyendo de las guerras por los recursos, huyendo de las sequías, huyendo de las inundaciones, huyendo de las consecuencias del cambio climático. ¿Y sabéis qué ocurre? Que se encuentran con la hipocresía de muchos gobiernos que hablan de cambio climático, pero después, cuando viene la clase trabajadora que huye de la guerra, de la pobreza, de la desigualdad, se les recibe con vallas, con muros, con policía, con militares, con represión. Y el Mediterráneo se convierte en una fosa común de hipocresía. Y esto, que vale para nivel internacional, vale también para nivel nacional. ¿Cuántos de vosotros aquí, si queréis responder, aunque me imagino la respuesta, habéis cogido en la última semana un jet privado? No veo mucho entusiasmo, supongo que ninguno. Pero hay una persona, hay muchas personas, pero hay una persona en Madrid que coge cada semana un jet privado para ir de Madrid a Salamanca. Y de hecho, coge 4 veces el vuelo porque no quiere pagar el parking en Salamanca, por lo tanto le deja el vuelo en Salamanca, se vuelve y luego tiene que venir a recogerle. Es el presidente de Iberdrola, el mismo que dijo que solo los tontos pagaban la tarifa regulada, que era la tarifa más barata. El mismo que preside una empresa que hace greenwashing, que nos habla de cambio climático, que nos habla de la responsabilidad de todos y de todas, mientras él se permite el lujo de ser mucho más contaminante, no solo que toda esta sala, sino que probablemente la inmensa mayoría de la gente de Logroño, que desde luego no tiene esa huella de carbono detrás de sus propias acciones cotidianas. Por eso la lucha de clases tiene que ver con el cambio climático, por eso la lucha de clases tiene que ver con la crisis ecosocial que estamos viviendo en este momento y que es sumamente importante. Sumamente importante porque transforma el territorio y transforma, por lo tanto, el lugar donde nosotros construimos nuestro futuro. Esto a veces a mí me lo han dicho muchas veces, es que eres un irresponsable, es que estás siempre siendo muy pesado con estas cosas tuyas de la alimentación saludable o de los hábitos de vida, etcétera, etcétera. Ya sabéis, las polémicas, ¿no? Y no se ciñe solo a las macrogranjas o al chuletón, son más cosas.
Lo importante es, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque es sumamente importante para que lo entendamos. Porque estamos poniendo en riesgo el futuro de las generaciones que vienen. Por eso decía hacer la reflexión en clave generacional, como decíamos al principio. Estamos hablando de nuestro territorio. Sabéis que el objetivo de los acuerdos de París es hacer transformaciones públicas, transiciones ecológicas, transiciones energéticas que nos permitan que no superemos 1,5 grados centígrados sobre la temperatura que existía antes de la revolución industrial. Pues bien, en la cuenca mediterránea, donde está España, ya se ha alcanzado esa temperatura. ¿Qué significa eso? Esto no es teoría. Preguntarle a los agricultores y agricultoras de La Rioja. Preguntarle cómo ha transformado en relación a anteriores generaciones el producir y el cultivar el territorio. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo eso? Preguntarle allí a aquellos lugares donde han instalado una macrogranja. Porque la crisis ecosocial no es solo calentamiento climático, es pérdida de biodiversidad, es acidificación de océanos, es contaminación de los suelos, de los ríos por exceso de nitratos, exceso de plástico. Y todo eso tiene un modelo de producción y consumo que es responsable de ello. Por eso cuando algunos situábamos a las macrogranjas, lo que decíamos es que hay un tipo de problema que nos está afectando a los pueblos, a la España despoblada, porque es ahí donde se ubican ese tipo de factorías, despoblando más aún esa parte del interior de nuestro país, pero además sin generar puestos de trabajo, contaminando los aguas. Hay muchos municipios en nuestro país ahora mismo sin agua potable porque están contaminadas por empresas que simplemente se dedican a obtener el máximo beneficio posible con un impacto ecológico que va desde lo local hasta la deforestación del Amazonas en Brasil. Y eso es algo sumamente grave. Por eso, cuando ENAR nos hablaba de la transición energética se puede hacer de muy diferentes formas. Lo podría hacer esa misma oligarquía del greenwashing, que es una trayectoria que muchos quisieran recorrer. Yo creo que eso es un error. La transición energética, la transición ecológica se tiene que hacer desde abajo, contando con los municipios, contando con los barrios, contando con la gente del territorio, que es la que mejor conoce cómo se puede proteger y cómo se debe preservar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde se va a vivir, donde se quiere que se pueda vivir. Y esto tiene que ver con lo que decía antes de la responsabilidad. Nos dicen, ¿sois unos irresponsables? Y digo, no, somos responsables por plantear esto y poner soluciones encima de la mesa. Aunque haya resistencias, aunque haya frenos. Pero responsable es esto porque hemos aprendido en nuestra cultura política el valor de la lucha generacional. ¿Por qué? Es muy sencillo, lo he planteado muchas veces y igual es posible que me hayáis escuchado decirlo. Yo soy una persona que pude estar en una universidad pública. Si hubiera sido privada, mis padres no hubieran podido pagarla. Por lo tanto, pude estudiar estudios avanzados precisamente porque había una universidad pública, y esa universidad pública no cayó del cielo. No estaba ahí por sí, en el inicio de los tiempos, hace 200.000 años, cuando estaba el Homo sapiens, no había una universidad pública en Málaga para que yo pudiera ir. No estaba así. Es el desarrollo de la lucha de clases, es el desarrollo y la consecuencia, la cristalización de que hubo gentes, muchos de vosotros y de vosotras, que luchasteis en la generación anterior para que hubiera derechos para mi generación. Y por eso entendemos el nexo generacional que hay entre los derechos y las conquistas. Y por eso sabemos que ser responsable significa preguntarnos, honestamente y con la mano en el corazón, qué mundo queremos dejar, por ejemplo, a mis hijas. Mi hija mayor tiene 4 años y medio. ¿Qué mundo le vamos a dejar para dentro de 20 años? ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿Dónde va a vivir? ¿En qué va a trabajar? ¿Va a tener derechos? ¿Qué país vamos a construir? Porque podríamos haber tenido un país distinto. Si no llegáis a luchar, muchos de vosotros y vosotras, para que hubiera universidad pública o para que hubiera pensiones públicas y hubiera democracia en España, podríamos haber sido como esos otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, donde de vez en cuando nos mandan un vídeo y nos dicen, mira qué tierno, un señor de 80 años trabajando de cajero para poder ganar ingresos y poder sobrevivir en el día a día. Y hay gente que le da por solidaridad, qué tierno. No, eso no es ternura. Eso es un mundo despiadado, donde no se cuida a la gente. O esos otros países donde los estudiantes, también como en Estados Unidos, se tienen que endeudar de por vida para poder estudiar, a diferencia, claro está, de la gente rica, de las clases altas, de las clases adineradas, que nunca quieren pagar impuestos porque lo que no quieren es pagar la sanidad y la educación a la gente popular, a la gente sencilla, a la gente humilde. Por eso, que no nos confundan
porque todo esto tiene que ver sobre el futuro de las generaciones que vienen y nuestro presente. Y nuestro presente, porque las luchas que habéis dado, que habéis descrito en las intervenciones precedentes, son luchas sobre las cosas concretas, sobre la educación pública, sanidad pública, pensiones, y podríamos hablar de muchas más cosas, de la vivienda, de los derechos en general, que como bien dijo Marcelino Camacho, son conquistas. Son conquistas en el sentido en el que no están dadas para siempre, igual que no estuvieron desde el año cero, podrían desaparecer. Y estoy convencido de que en el programa y el proyecto político de las derechas reaccionarias de este país está su propósito que desaparezcan. Porque ellos no quieren sufragar nuestras educaciones, ellos no quieren sufragar las operaciones que nos hagan el sistema público. Ellos saben que ellos pueden pagarse eso en el ámbito privado y no les importa en absoluto cuál sea nuestro destino. Y ese es su proyecto político, casi diría antropológico, que está dentro de sus programas electorales. Algunos lo defenderán de una forma más burda, otros de una forma más sofisticada, pero en última instancia el proyecto político de las derechas es claramente ese, el de los recortes. Nuestro proyecto político es casi el opuesto. Por eso tenemos que redefinir nociones tan básicas como la de trabajo. No tiene sentido, y cada vez más gente se lo pregunta ahí fuera, ¿cómo es posible que con el avance de los tiempos, con el avance tecnológico, las generaciones actuales estén cobrando menos y trabajando más tiempo? No tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno si no es porque existe un proceso llamado explotación que nos está oprimiendo cada vez más y nos está empujando a vivir vidas peores que las de las generaciones anteriores. De hecho, aquí habrá seguro muchos sindicalistas y sabréis perfectamente que en este país, durante 40 años de democracia, y con excepción honrosa de la última, todas las reformas laborales significaban recortes de derecho. Si uno escuchaba hablar de reforma laboral, se echaba a temblar. Porque detrás estaba Zaplana o detrás había un proyecto político que todo significaba lo mismo. Nos decían, la solución de los problemas de España es bajar salarios, la solución de los problemas de España es acabar con los sindicatos, acabar con la clase obrera organizada. Eso era el proyecto político que tenían. Y por eso salimos a la calle contra las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, porque aunque tuvieran diferencias entre ellas, respondían al mismo paradigma, el paradigma de bajar los salarios. Y nosotros y nosotras, con nuestra presencia en el gobierno, lo que hacemos es cambiar el sentido de la propia concepción de trabajo y de reforma laboral, que por primera vez reforma laboral significa recuperación de derechos, mejora de la negociación colectiva, fortalecimiento de los sindicatos, mejora de las condiciones de trabajo, por ejemplo, en términos de trabajos indefinidos frente a temporales. Y es un paso en otra dirección completamente distinto. ¿Por qué? Porque necesitamos una concepción de trabajo adecuada a los tiempos actuales. Por eso nosotros y nosotras no nos cortamos. Decimos, de lo que se trata es de repartir el trabajo, repartir la renta y repartir la riqueza. Porque tenemos que trabajar para vivir. Tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. No es una sociedad sana aquella en la que la clase trabajadora no tiene tiempo para cuidar a sus niños y a sus niñas y a sus abuelos y a sus abuelas. No es una sociedad sana esa. Una sociedad sana es una sociedad que tiene tiempo para desarrollar su proyecto de vida. Es una sociedad donde la jornada laboral es más baja, más reducida, con el mismo salario. Una sociedad sana es donde se reparte, por lo tanto, el tiempo de trabajo, donde podemos cuidar corresponsablemente, como nos ha enseñado y nos sigue enseñando el feminismo, y donde podemos construir una sociedad democrática. Y esto no está escrito. Esto es una lucha continua, permanente, desde lo local hasta lo internacional, si me permitís. Todo está cruzado por ello. Por eso cuando hablamos de crisis ecosocial decimos, es importante abordarlo desde esta lógica, porque no es un problema técnico, es un problema social de máxima importancia. Pensad que los recursos naturales y las energías, los recursos naturales vamos a decir, son finitos. La energía es otra cuestión. Son finitos y están en la explicación de muchos problemas y procesos que nos abordan. Nos han dicho, la subida de precios tiene que ver con la guerra en Ucrania. Es verdad, pero tiene que ver con el encarecimiento o la elevación de los márgenes empresariales que tienen de beneficio las grandes empresas en este país. Tiene que ver con ello, porque de la misma forma que antes nos decían la solución es bajar salario, por lo tanto, moderen sus salarios, esa era la solución. Lo que tenemos que entender ahora, que lo que hay que hacer es moderar los beneficios empresariales para permitir cestas de consumo saludables y adecuadas para que la gente pueda disfrutar
de ello. Pero detrás de estos procesos de energía, de recursos naturales, están las guerras. Y por eso lo situé al principio. ¿Y por qué creéis que hay algunas invasiones que parecen importar más que otras? ¿Por qué parece importar más la invasión de Ucrania que la de Sáhara o la de Palestina? ¿Por qué? Porque detrás hay geopolítica, porque detrás hay recursos naturales, porque detrás hay grandes empresas que están aprovechando simplemente cualquier circunstancia para hacerse de oro. Y debemos ser capaces de desvelar todo esto y traerlo a lo concreto. Traerlo a lo concreto para decir, vivimos una crisis ecosocial que amenaza la vida y que tenemos que responder a ella con más democracia, porque las crisis ecosociales también se pueden responder, desgraciadamente, desde las derechas extremas. Y ese es un riesgo, que nos digan, sí, es verdad, hay recursos naturales, entonces para unos pocos. Y entonces la solución sería vallas, barrios ricos separados de los barrios pobres, barrios donde la esperanza de vida sea mucho más alta que la de los barrios pobres, acceso a unas universidades y estudios mejores que las otras, desigualdad de clase. Y ese no es el camino que debemos tomar. Debemos tomar un camino que sea compatible con los valores y principios de la Ilustración, de la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, los principios y valores que nosotros hemos heredado de las luchas anteriores. Por eso esa cuestión generacional a la que hacía referencia Enar, tan importante. La gente que luchó antes, nosotros conseguimos seguir manteniendo esa lucha, desplegando derechos para que las generaciones que vengan después lo puedan tener. Y en La Rioja os jugáis mucho. Por eso quiero terminar dándoos las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, porque al final el hecho de que estéis aquí un sábado es también un compromiso social. Pero la reflexión que quiero traeros es que es súper importante que el 28 votéis a esta candidatura, pero sobre todo que sigamos haciendo política. Sigamos haciendo política significa preocuparnos por qué país, qué sociedad, qué Logroño, qué La Rioja queremos que tengan las generaciones que vengan. Porque creo que estamos moralmente obligados, al menos mi generación, a devolver todo lo que lucharon las generaciones anteriores en beneficio de las que vengan, porque sería absolutamente inmoral que nosotros y nosotras no hiciéramos política cuando nuestros derechos y nuestras condiciones de vida, afortunadamente mucho más dignas que las de muchas generaciones anteriores, son el resultado de que mucha gente dedicó mucho tiempo, mucha energía y en algunos casos incluso su propia vida para que pudiéramos tener esta democracia. Y eso está en riesgo. Yo sé, además, Arantxa, aquí habéis hecho un esfuerzo muy importante para que el instrumento con el que conseguir esta propuesta, este proyecto, sea la unidad. La unidad es sumamente importante, la unidad es imprescindible, porque a ojos de un reaccionario que entrara por esa sala, todos los que estamos aquí somos lo mismo. Quizás nosotros en nuestros debates de salón, de asamblea, de bar, podamos tener alguna diferencia, algunos tengan una diferencia, digamos, de grado en algunas propuestas, pero cuando los comparamos con el proyecto político de las derechas reaccionarias, todos nosotros y nosotras seríamos exactamente lo mismo. Y es importante que tengamos eso siempre presente, porque necesitamos luchar juntos y juntas. No hay nada que le dé mayor beneficio y mayor gratitud a la derecha reaccionaria en este país que ver a la izquierda dividida y peleada. Es muy importante que la izquierda esté trabajando conjuntamente, que sepamos reconocer nuestras diferencias, respetar nuestras identidades, pero luchar conjuntamente, igual que hacemos cuando vamos a parar un desahucio y no le pedimos el carné a nadie de los que están al lado nuestra frente a la policía que tiene orden de desahuciar en ese momento. Igual que cuando vamos a una huelga general, nos ponemos codo con compañeros y compañeras que tienen un carné del sindicato que puede ser distinto al nuestro. En esa lógica es en la que yo creo que debemos operar políticamente y aquí lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido y os doy las gracias, el agradecimiento, porque creo que gracias a ello los riojanos, las riojanas tienen una oportunidad, que es proteger su presente, proteger su futuro, votando a las candidaturas de Podemos y de Izquierda Unida. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo. Salud y República. Son muchos años por ahí perdidos en carretera. Ya es hora de volver a casa. Volver a casa. Canta
Luchamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario, por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano, por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por 2 duros se deja la piel, por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses, por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse, los jóvenes de Alsasua, los 6 de Zaragoza, por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa, por la prosa y las letras peligrosas, por el represaliado y el rapero que come tuyo, toda esa gente maravillosa que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo. Queremos la belleza, no las obras, por las putas, por las presas, por las locas. Cariño, llévame a casa, como John Denver alumbraron el camino Pierre Paolo y Leslie Feinberg. Apostamos fuerte por vivir sin miedo, esclavas del automatismo nos quisieron, y hoy honramos nuestros pasos.